buenos días, tardes o noches. No sé a qué horas estén viendo este video. Independientemente de ello, les damos la bienvenida a esta que es su casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. Para seguir meditando, hermanos, como siempre en la palabra de Dios, les damos la bienvenida a los de casa, les damos la bienvenida a los que pertenecen a otras iglesias y que quizás nos estén viendo. Y por supuesto que también les damos la bienvenida a todos aquellos que quizás ocasionalmente estén viendo este video. Les pedimos a todos que nos acompañen, que se queden con nosotros. Vamos a seguir meditando en la palabra de Dios como acostumbramos en este canal de YouTube, en el canal de nuestra iglesia, la Iglesia Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. Y hermanos, para seguir meditando, ¿verdad?, en algunas de las 7 palabras que el Señor Jesús dijo estando sobre la cruz, palabras que siempre traen un significado importante para la vida del pueblo cristiano, un mensaje que pues sin duda marca la vida de todos aquellos que creemos en el Señor Jesús. Seguimos, hermanos, con estas 7 palabras, ¿verdad? Y regularmente pues en estas fechas, hermanos, de Semana Santa hacemos servicios especiales en la iglesia y de hecho en toda la comunidad cristiana, precisamente para recordar las últimas actividades del Señor Jesús durante su ministerio. Y es que todas las cosas que hizo y que dijo no fueron actos sin importancia y no fueron palabras ociosas tampoco. Todo lo que el Señor hizo y dijo durante su ministerio fue tremendamente significativo y todo esconde grandes enseñanzas dejadas para su pueblo. Y en este caso, hermanos, no fue la excepción con las llamadas 7 palabras, que más que ser solamente palabras fueron, más correctamente, fueron 7 frases, ¿verdad?, últimas que él mencionó durante sus últimos momentos de vida y sus últimos momentos, por supuesto, que de ministerio. Las 7 palabras dichas por Jesús en la cruz nos revelan un poco, hermanos, de lo que fue su ministerio, ¿verdad? Pero también nos revelan, hermanos, al Jesús 100% humano, un Jesús que ya para este momento ya se había despojado por completo de su divinidad, ¿verdad? Y había quedado el Jesús que era 100% humano. Hermanos, ¿no creen ustedes que siempre van a escuchar las mismas enseñanzas de las mismas enseñanzas cada año? Seguramente algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta que aunque las palabras recordadas cada año son las mismas, siempre van a encontrar un sinfín de enseñanzas diferentes, porque así es la palabra de Dios poderosa, que todavía nadie se explica cómo es posible que de un mismo texto bíblico puedan surgir una innumerable cantidad de enseñanzas diferentes. Hermanos, cuando Jesús se enfrenta esta última parte de su ministerio, se cumplió una enorme cantidad de profecías que hablaban sobre él en el Antiguo Testamento y que corroboraban, por supuesto, que él es el Cristo de Dios. Amén. A mí personalmente, hermanos, me ha tocado la 4ª, la 5ª y la 6ª palabra. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a iniciar con la 4ª palabra, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 46. Mateo 27, verso 46, que dice así: a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y bueno, hermanos, para que el sacrificio de Jesús fuera verdaderamente válido y al 100%, forzosamente tendría que vivir en este mundo como cualquier ser humano, es decir, experimentando cada situación, sobre todo dolorosa, que los seres humanos experimentamos en este mundo. La obra redentora de Jesús tenía como objetivo 2 puntos principales. Primeramente, traer salvación a todos los que lo acepten como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? De acuerdo
al primer capítulo del Evangelio según San Juan, ¿verdad? Dice que a todos los que le recibieron les dio potestad, es decir, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y ese fue, hermanos, el primer punto, ¿verdad? Importante, el primer objetivo principal del ministerio de Jesús: traer salvación, y con ello a todos los que le acepten, darles el derecho de ser hijos de Dios. Pero también, hermanos, el segundo objetivo de su ministerio, ¿verdad? Fue pues presentarse a sí mismo como nuestro sumo sacerdote, es decir, un intermediario entre Dios y los hombres. Y precisamente, hermanos, en este último objetivo del sacrificio de Jesús es donde quisiera centrarme un poquito para explicar esta palabra. ¿Cuáles son los trabajos que tiene que cumplir un sumo sacerdote? Y bueno, hermanos, principalmente tiene que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Y esto lo hizo cuando se ofreció a sí mismo por nosotros. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, como ustedes ya lo saben. Pero también, hermanos, otro trabajo que un sacerdote tiene es interceder por el pueblo. Un sacerdote oraba y ministraba al pueblo. Pero una cualidad, hermanos, importante para que el sacerdote fuera un verdadero intercesor del pueblo, debería tener una cualidad imprescindible, que es la compasión, entender el dolor del pueblo, porque solo cuando tenemos estas cualidades o esta cualidad específica, ¿verdad?, puedes llegar a ser un verdadero intercesor. ¿Por qué? Pues porque orarías por otros como si fueran tus propias necesidades, con un interés verdadero en que Dios conteste, con un interés verdadero en que Dios haga misericordia. Muchas veces cuando nosotros pasamos por necesidades o esos muchos problemas y situaciones difíciles que la vida nos trae, a veces derramamos lágrimas, y la mayoría de ocasiones nos sentimos como si Dios nos hubiera abandonado, como que pareciera que no nos escucha, y a veces hasta pecamos con nuestros pensamientos sobre Dios y le reclamamos y le decimos: tú no nos entiendes, tú no entiendes el dolor por el que estamos pasando, porque si lo entendieras ya me habrías contestado, ¿no? A veces esas cosas pasan por nuestra mente, pero te digo una cosa: debemos tener cuidado con nuestras palabras, porque sí hay alguien que nos entiende, ¿verdad? Y no es el pastor, no es tu predicador favorito, me refiero solamente a Jesús. Él nos entiende porque Él sabe lo que se siente haber sido abandonado por Dios. Él sabe lo que se siente no recibir una respuesta en momentos de aflicción, ¿verdad? Porque justo en ese momento el Padre tenía que seguirlo a distancia para que el sacrificio fuera efectivo, porque tenía que sufrir por llevar nuestros pecados. Y entre esos muchos sufrimientos que Él tenía que enfrentar, ¿verdad?, tendría que enfrentar la separación de Dios, que la gran mayoría de seres humanos experimentamos en algún momento de la vida. Hebreos capítulo 4 verso 15 dice así: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. La palabra, hermanos, debilidades habla de experimentar todos nuestros dolores, ¿verdad?, que pensamos aquí tanto en la carne como en el espíritu, de acuerdo a Isaías capítulo 53 verso 3, que dice lo siguiente: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Así que, hermanos, si hay alguien que te puede entender en cualquier momento y cualquier situación por la que estés pasando, en cualquier dolor y en medio de cualquier aflicción, hermanos, si hay alguien que te puede entender, se llama Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo para dar salvación, pero también para hacerse compañero de nuestras aflicciones y dolores. Yo personalmente no creo que Jesús tuviera que aprender algo de todo esto. Yo creo que Jesús
lo hizo para que sepas que nadie te va a entender como solamente Él. Y hermanos, en esta palabra, que es la palabra cuarta, donde pues Él hace una oración al Padre, ¿verdad? Diciéndole: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es el dolor más grande que el ser humano pueda experimentar, la separación de Dios por nuestros pecados, ¿verdad? Él, incluso en esa situación tan difícil, ¿verdad? Que, como te vuelvo a repetir, que es el dolor más grande que el ser humano puede experimentar, Él mismo lo vivió, Él mismo lo enfrentó para hacerse compañero de tus dolores, ¿verdad? Para hacerse compañero tuyo en tus dolores, y pues de alguna manera nos pudiéramos sentir identificados con Él. Así que, hermanos, si hay alguien que te pueda entender, se llama Jesús en cualquier situación y cualquier dolor por el que estés atravesando. Amén. Esa es la cuarta palabra, hermanos. La quinta palabra la vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28, que dice así: Jesús sabía que su misión ya había terminado. Para cumplir las Escrituras, dijo: tengo sed. Amén. La frase, hermanos, tengo sed, nos habla de una necesidad 100% humana y física, ¿verdad? El cuerpo, hermanos, puede soportar varios días sin comer, pero no más de 3 sin tomar agua. No sé cuántos de ustedes alguna vez se habrán visto en una situación donde por alguna razón tienen sed pero no pueden tomar agua. Yo personalmente sí. Recuerdo que el primer trabajo que tuve, ¿verdad? En mi vida jamás había trabajado, y el primer trabajo que tuve, como precisamente mi primer día de trabajo, como eso de las 2 o 3 de la tarde, yo tenía una sed tan fuerte que casi la lengua, hermano, se me pegaba al paladar. No les miento, es en serio, pero se siente horrible. Pero cuando, que incluso uno, hermanos, cuando respira, ¿verdad? El aire que atraviesa la garganta, que pasa por la garganta, lastima, hermanos, pues él está respirando, ¿verdad? Y un poco de tiempo después, hermanos, no solo lastima, sino que también se siente la impresión, ¿verdad? Se siente como que se ahoga uno por la misma sequedad de la garganta y el aire pasando por ese conducto, ¿verdad? Con la misma sequedad de la garganta da la impresión de que como que uno se ahoga también, ¿verdad? Y yo recuerdo, hermanos, que en aquel trabajo que tenía había un garrafón de agua donde estaban todos los trabajadores, ¿verdad? Donde estábamos trabajando, pero no había nada con qué tomar. No había conos como sucede en otros trabajos, o como sucede en un hospital o en alguna oficina, ¿verdad? Que ponen conos para que la gente pueda tomar agua. En este trabajo que yo tenía no había conos, ¿verdad? Pero solamente había una botella de plástico, una botella de Coca-Cola cortada por la mitad. Pues vaya, era lo que se usaba como vaso, y ya era un instrumento, un artefacto muy viejo que incluso ya hasta se veía opaco, ¿verdad? Y estaba amarrado a un lazo, estaba amarrado con un lazo al mismo garrafón de agua, y de ahí tomaban todos. Y a mí personalmente se me hacía insalubre, se me hacía sucio ese artefacto, y luego que todos tomaban agua, pues aún más se me hacía más sucio, ¿verdad? Todavía. Y yo, hermanos, pues no tomaba agua porque la verdad se me hacía, vaya, me daba asco, la verdad, se me hacía sucio, hermanos. Pero llegó un momento en el que ya no soportaba la sed y tuve que tomar agua de esa misma botella cortada por la mitad. Pero es una sensación de verdad espantosa no poder tomar agua cuando tienes mucha sed. Ahora imagine usted lo que sentía Jesús, que estaba pasando por una deshidratación causada por la pérdida de sangre, ¿verdad? El maltrato del que había sido objeto antes de ser crucificado, y además ahora que estaba crucificado y expuesto al sol ardiente de Israel, justo en la hora en la que el sol pega con toda su fuerza. Imagínese usted cómo se sentía el Señor en ese momento.
Cabe mencionar, iglesia, que la sed no era la única molestia que sentía Jesús en su cuerpo físico. Experimentaba otros dolores, ¿verdad? Otro cuadro, un cuadro clínico o médico muy duro, muy complicado. Jesús, por ejemplo, no podía respirar bien, y para hacer esta función que para nosotros es tan normal y tan sencilla, tenía que pasar por un dolor insoportable, porque tenía que apoyarse sobre sus pies que estaban clavados a la cruz, ¿verdad? Y eso era muy doloroso, apoyarse sobre los pies y luego apoyarse sobre las muñecas, que era donde se encontraban los clavos, no precisamente en sus manos como comúnmente lo sabemos, ¿verdad? Sino que la verdad es que los clavos estaban clavados sobre las muñecas de Jesús. Y hermanos, pues con ese dolor también, ¿verdad? Esto solo para poder inhalar y exhalar. Y todo esto además le demandaba un esfuerzo físico importante, que aún, hermanos, hacía más grave, ¿verdad?, su sed, la sed que él tenía. Jesús, hermanos, nos habla de una necesidad y la manifiesta, hermanos. Ahora, mi pregunta es para todos ustedes, hermanos, principalmente nuestra iglesia, la iglesia Emmanuel, y todos los que nos siguen. Les hago una pregunta: ¿cómo respondemos nosotros a una necesidad de Jesús? Jesús nos habla de necesidades, ¿verdad? Dios en su palabra a veces nos manifiesta que Él tiene necesidades, aunque ustedes no lo crean. Siendo Dios, nos manifiesta algunas necesidades, ¿verdad? Y yo te pregunto, hermano, ¿cómo respondes tú ante las necesidades que Jesús nos manifiesta a nosotros como pueblo, como iglesia de Él? ¿Eres de los que levantan la mano para apoyar? ¿O eres, perdón por la expresión que voy a usar, o eres de los hipócritas que se esconden y nunca tienen tiempo para Dios más que cuando necesitan, ¿verdad?, de una bendición de Él? Dios tiene necesidades, hermanos. Pues les repito, hermanos, Dios a veces nos manifiesta esas necesidades que Él tiene, y las manifiesta incluso en su palabra. Lo importante de esto es si respondes ante esas necesidades del Rey o te escondes como muchos lo hacen. La palabra de Dios, hermanos, nos deja ver cosas que Él nos pide, pero los cristianos en la actualidad hacemos como que no vemos, como que no escuchamos, y cuando el predicador o el pastor hace énfasis en esas necesidades de Dios, pues no nos faltan los que se ofenden y amenazan hasta con irse de la iglesia, ¿no? ¿Sabe usted que decimos aquí los mexicanos que los verdaderos amigos se conocen en el hospital y en la cárcel? Es un refrán, un dicho de la sabiduría popular, por llamarla de alguna manera, ¿verdad? Que se dice que los verdaderos amigos se conocen cuando estás en el hospital y cuando estás en la cárcel. En pocas palabras, conoces quiénes son tus amigos cuando estás pasando por una necesidad, ¿verdad? Tus verdaderos amigos siempre van a estar ahí contigo para apoyarte, para consolarte y para actuar cuando estás en alguna necesidad. Siempre van a levantar la mano para ofrecer lo que tienen o lo que pueden hacer. Los falsos amigos siempre se van a desaparecer en esos momentos, y créeme, hermano, no los vas a ver. Yo sé que muchos de ustedes han experimentado situaciones en las que necesitan ayuda de alguien, ¿verdad?, que les ayude con alguna necesidad o con algún problema, y muchas veces esas personas que creemos que son nuestros amigos siempre se esconden y nunca los ves. ¿Saben ustedes, iglesia? Les vuelvo a preguntar una pregunta más, les vuelvo a hacer una pregunta más. ¿Saben ustedes por qué Juan era el discípulo amado? ¿Quiere pensarlo? ¿Quiere meditarlo por unos segundos? Bueno, el apóstol Juan era uno de los que tenían una relación muy estrecha con Jesús. Junto con Pedro y Jacobo, su hermano, eran de los hombres que más estrechamente tenían relación con Jesús. Es por eso que ellos eran de los que veían grandes milagros. A veces Jesús se los llevaba a solas para orar o para ver milagros que los demás discípulos no veían, ¿verdad? Primeramente, esa es una de las razones por las que Juan era el discípulo amado, pero también, hermanos, porque fue el único apóstol, el único
eh, pues el único discípulo, ¿verdad?, que estaba con Jesús en sus últimos momentos de vida. Cuando Jesús estaba crucificado, ¿verdad?, en un momento de necesidad, el amado Juan estaba ahí. Cuando Jesús tenía necesidad de que alguien viera por María, Juan estaba ahí, ¿verdad? No te preocupes, maestro, yo lo hago, dijo Juan. Jesús sabía que podía contar con Juan, y Juan estaba presente en la crucifixión de Jesús para apoyarlo en lo que él necesitara. Dime, hermano, una cosa más. ¿Jesús sabe que puede contar contigo? Porque muchos dirán, sí, soy siervo del Señor, pero dicen que del dicho al hecho hay un trecho muy amplio, ¿no? Tenemos tiempo, hermanos, para ver Netflix, tenemos tiempo para ir al cine, para salir de vacaciones, para salir de fiesta, ¿verdad? Para salir con la novia, para salir con el novio, ¿verdad? Pero nunca tenemos tiempo para Jesús, ¿verdad? Nunca hay tiempo para Jesús, pero queremos ser amados de Jesús como lo era Juan, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes habrán escuchado cosas así o habremos pensado eso, verdad? Yo quiero ser amado de Jesús como el apóstol Juan, pero nunca tenemos tiempo para atender las necesidades que el Señor nos pudiera manifestar. Queremos que Jesús nos bendiga, que nos dé buenos trabajos, que nos dé un esposo, en el caso de las hermanas, que nos dé una esposa, en el caso de los hermanos, ¿verdad? Que nos dé un lugar en la mejor universidad que pueda haber. Queremos que nos haga millonarios, pero no somos, ¿verdad? Como lamentablemente no somos, ¿verdad?, como aquellos leprosos que alguna vez sanó Jesús, ¿verdad? Jesús los sanó y solo uno regresó a dar gracias, pero la mayoría de nosotros somos como los otros leprosos, como los mal agradecidos, ¿verdad?, que nunca regresaron a agradecerle a Jesús. Y sí, hermanos, como les vuelvo a repetir, queremos muchas cosas y a veces el Señor sí nos da eso que le pedimos, pero ya cuando nos lo ha dado, hermanos, ya hasta ni siquiera tiempo tenemos para darle gracias a Dios, ni siquiera tenemos tiempo para ir los domingos a agradecerle a Jesús por lo mucho que ha hecho por nosotros y lo mucho que nos ha dado, ¿verdad? Ya cuando nos bendijo, nos vamos de la iglesia y ni siquiera tenemos tiempo para darle gracias. ¿Quieres ser amigo de Jesús, hermano? Bueno, pues como Saulo de Tarso, hermano, pregúntale: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? ¿Habrá algo en lo que yo te pueda servir? En la actualidad, hermanos, los cristianos quieren servir movidos por la fama, movidos por el dinero, ¿verdad? Y el hecho de sentir poder sobre otros, ¿verdad? En el caso de aquellos que muchas veces quieren ser líderes, ¿verdad? Pero un verdadero amigo de Jesús, hermanos, es movido por la gratitud, es movido por el amor a su Señor, ¿verdad? El Salmo 22, capítulo 15 dice: mi fuerza se ha secado como barro cocido, mi lengua se pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto, ¿verdad? Un salmo, hermanos, que profetiza muchos años antes del nacimiento de Jesús lo que Jesús iba a padecer. Amén. Hermanos, cada palabra del Señor nos debe de hacer reflexionar sobre la actitud que tenemos en nuestro andar cristiano. Y yo sé, hermanos, que a muchos nos puede molestar las cosas que decimos, pero mediten a ustedes, lleven esta palabra, ¿verdad?, en oración ante los pies del Espíritu Santo para que Él les revele lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal. Y si nosotros como predicadores estamos pues llevándoles la palabra correcta, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo siempre te va a revelar, hermano, hermana, lo que Dios quiere para tu vida. Y nosotros solamente hablamos la verdad, lo que está escrito, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo nos permite entender y nos revela. Amén. Pasamos, hermanos, a la sexta palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 19, verso 30, que dice así:
Después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Amén. La famosa frase: consumado es. Decían los griegos, ¿verdad?, en el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, decía esta palabra, ¿verdad?, consumado es, se manifestaba o se decía en una sola palabra, que era tetelestai. Amén. Yo quisiera, hermanos, que la repitiera ahí en casa, con su familia, con sus amigos, con quien sea que esté viendo usted este video, ¿verdad? La repita y diga: tetelestai, consumado es. Ciertamente, hermanos, cuando el mismo infierno estaba celebrando, yo imagino, ¿verdad?, a Satanás con todos sus demonios, celebrando con gritería y tal vez hasta bailes de victoria, ¿verdad? De pronto, hermanos, escucha una palabra poderosa que provocó en los demonios una sensación como de una cubetada de agua fría, ¿verdad? Y yo quiero pensar, hermanos, o imaginar que hasta las llamas del mismo infierno se congelaron, ¿verdad? Y toda la creación se conmovió con las palabras de victoria de Jesús, ¿verdad? Palabras que acabaron con la fiesta del diablo, que pensó que había ganado. Jesús, hermanos, como todo buen soldado, al final de su vida, durante sus últimos momentos, se reporta con su general de guerra, con su capitán, con su superior, ¿verdad?, con el Padre, y le dice: Padre, la obra que me encomendaste ha sido terminada. Lo que me entregaste está hecho. Amén. Capítulo 17 del Evangelio según San Juan, versos 4 al 8, dice así: yo te he glorificado en la tierra. Al terminar, fíjense ustedes, al terminar la obra que me diste, te he glorificado aquí en la tierra. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste en este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús, hermanos, estando en la cruz, repite lo dicho al Padre unas horas antes de ser apresado por los religiosos de la época. Jesús, hermanos, tenía una misión que cumplir, porque la vida que Dios nos da, hermanos, tiene un propósito, una razón de ser. La humanidad, hermanos, no es una granja de hormigas para Dios, ¿verdad?, como muchos científicos pudieran decirlo y como muchos incrédulos pudieran pensarlo, ¿verdad?, que creen que Dios es como un niño que simplemente tiene una granja de hormigas, ¿verdad?, que es el mundo. Pero no es así, hermanos. Dice la palabra que Dios nos creó para gloria y honra de su nombre. Y ciertamente, hermanos, la vida es para disfrutarla, pero también es para honrar a Dios con ella. Y Jesús lo hizo. Y por eso, hermanos, en su agonía le reporta al Padre el término exitoso de su obra, una victoria total y evidente en favor de la raza humana. Jesús, hermanos, glorificó al Padre con su vida y con su ministerio. Y si Dios, hermanos, nos creó para gloria de su nombre, esto significa que tenemos una labor dada por Dios en esta vida para glorificarlo y honrarlo. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿qué estás haciendo con tu vida para glorificar a Dios? Todos los cristianos, los que nos presumimos ante la iglesia y el mundo de que somos hijos de Dios, tenemos un trabajo de parte del Señor, ¿verdad?, con el que hay que cumplir sí o sí. No es opcional, hermanos, para los hijos de Dios el reclutamiento. El reclutamiento es obligatorio, no es opcional, porque simplemente si no cumples con tu propósito, no glorificas a Dios. Y toda la creación de Dios, el Señor la hizo con un
propósito, porque Dios es un Dios de propósitos. El reino animal, hermanos, incluso Dios lo hizo con un propósito, ¿verdad? Y cada animal, hermanos, cada especie animal cumple con ese propósito para el cual Dios la creó, según el ecosistema donde se encuentren. Pero ni siquiera los animales, hermanos, están de ociosos. ¿Tú estás cumpliendo con tu propósito? Te pregunto. ¿Qué pasaría, hermanos, si hoy Dios nos llama a dar cuentas? Porque nadie tiene la vida comprada. Creemos la mayoría que viviremos 30 años más, 40, ¿verdad? 40 años más. En el caso de los optimistas, ellos piensan que van a vivir 50 años o tal vez más, ¿verdad? Hermanos, pero la verdad es que Dios nos puede llamar en cualquier momento. Tú también podrías decirle en tu agonía: Tetelestai, consumado es. Jesús, hermanos, en la cruz se muestra 100% humano, muestra su humanidad al 100%, con todo lo que esto conlleva, y precisamente una de las cosas que los hombres debemos hacer es lo que Dios nos encargó que hiciéramos, porque no podemos llegar, hermanos, con las manos vacías. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu ministerio, hermano, hermana, que nos ves y que nos escuchas a través de este video? Hace varios meses, ¿verdad? Si lo recuerdan los hermanos que son de casa, que son de la iglesia Emmanuel, hace varios meses yo predicaba en la iglesia sobre el servicio a Dios. Y al final, hermanos, de predicar, ¿verdad?, platicaba con unos hermanos que se me acercaron y me decían ellos que ellos no participaban en una actividad que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Una actividad donde pues necesitamos de mucha ayuda porque el trabajo a veces se nos junta, ¿verdad? Y me decían ellos que ese no era su don, por eso ellos no apoyaban en ese trabajo, ¿verdad? Pero, hermanos, yo la verdad no los veo hacer nada en la iglesia, ¿verdad? A estos hermanos que les comento, les estoy hablando de gente que conoce a Dios antes de que yo naciera. Y no estoy exagerando, es la verdad. Les estoy hablando de gente que conoce a Dios antes de que yo naciera. Y mire usted que yo ya no soy un jovencito. Entonces, hermanos, esto me hace pensar, ¿verdad? Si no apoyas en lo que la iglesia te pide que le ayudes, entonces, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el ministerio? ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu vida para glorificar a Dios? ¿Cuál es el destino con el que tienes que cumplir? Hermanos, he escuchado a algunos predicadores que con mucha exactitud, que con mucha precisión dicen: hermanos, todo lo que nos venga a la mano para glorificar a Dios, hay que hacerlo, mientras se descubre cuál es tu don o cuál es tu ministerio. Hermanos, así que yo mismo, ¿verdad?, con ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, les vuelvo a repetir esta misma enseñanza que he escuchado de otros predicadores, porque creo que es muy atinada. Hermanos, cuando les inviten a hacer algo en la iglesia, alguna actividad, que apoyen a alguien, yo sí los invito, hermanos, a que tomen esa labor que les están ofreciendo, hermanos, porque solamente así pueden glorificar a Dios y en el futuro, ¿verdad?, no muy lejano, ¿verdad?, puedan descubrir cuál es su verdadero don y cuál es su ministerio. Recuerdo, hermanos, que hace algunos años atrás, uno de los predicadores que ha apoyado a esta congregación desde hace muchos años, prácticamente desde sus orígenes, ¿verdad?, nos comentaba, hermanos, nos compartía un testimonio real, ¿verdad? Y pues ese testimonio, hermanos, habla sobre un par de muchachas, un par de jovencitas que eran inseparables, cristianas por supuesto, pero grandes amigas, inseparables, ¿verdad? Y a todos lados iban juntas, pero un día una de esas jóvenes murió. No sé por qué, ni sé cómo, pero una murió. Pero la que quedó viva, un día oró a Dios, pidiéndole a Dios que se la llevara con su amiga, porque estaba muy triste, estaba muy deprimida por la muerte de su amiga. Y le oró a Dios pidiéndole que se la llevara con su amiga. Y hermanos, la respuesta de Dios
a mí personalmente me dejó helado cuando nos compartieron este testimonio. ¿Verdad? Lo que le dijo Dios fue lo siguiente: yo no voy a hacer eso que me pides porque tu amiga no está conmigo. Ella no hizo el trabajo que yo le encomendé. Y hermanos, cuando yo estaba preparando esta palabra, me ponía a pensar, ¿será cierto que haya gente que pueda ir al infierno? Escuchen bien esto. ¿Será cierto que haya gente que pueda ir al infierno por no hacer su labor encomendada por Dios? ¿Será cierto lo que dice este testimonio? Jamás me había puesto a meditarlo hasta que me vino a la mente mientras preparaba este devocional. Y hermanos, lo que nos enseña la parábola de los talentos, pues me asustó todavía más. San Mateo capítulo 25 versos 24 al 30 dice así: por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogí lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó el Señor: quitad el dinero a este siervo y démoslo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora pongan atención en el versículo 30, por favor. Ponga atención. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde está el llanto y crujir de dientes. Ustedes saben, hermanos, cuál es ese lugar donde hay llanto y crujir de dientes. Hermanos, esta revelación me asustó porque corrobora todo lo que nos contaron a través del testimonio que les dábamos hace un momento. Que todo cristiano, hermanos, tiene algo que hacer, y Dios espera frutos de los dones y ministerios que nos da. Porque, hermanos, en el reino de Dios no hay un solo cristiano que no tenga al menos un don y un ministerio. No hay nadie, hermanos, que no tenga nada de parte de Dios para trabajar. Pero miren, hermanos, lo que sucede con el siervo que no hace nada. Y hermanos, todavía debo de confesarles que me asusta esta enseñanza, porque a lo largo de 22 años que tengo de andar en el camino de Dios, he visto muchísimos hermanos, ¿verdad? Un sinfín de hermanos con talentos espectaculares, gloriosos, impresionantes. Y hermanos, son gente que no hace nada a pesar de saber que tiene talentos, que tiene ministerios impresionantes, gloriosos y grandemente usados por Dios cuando los ponen en práctica. Pero ahora, hermanos, en este momento, muchas de esas personas, muchos de esos hermanos de los que les estoy hablando, no están haciendo absolutamente nada por el reino de Dios. Están ociosos. Hermanos, hay cristianos a los que Dios bendice secularmente de forma impresionante. Seguramente ustedes habrán visto, ¿verdad?, a muchos hermanos de ese tipo, ¿verdad?, que son grandemente bendecidos por Dios económicamente, ¿verdad? Pero cuando Jesús les llama para que les sirvan, ya no tienen tiempo de hacer nada. Argumentan que tienen mucho trabajo, que tienen muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y ya ni siquiera se dan el tiempo para agradecerle a Jesús por las misericordias que ha tenido con ellos. Hermanos,
cuidemos de cumplir con nuestro propósito, para que al final de nuestros días podamos decirle al Señor: aquí está lo que gané con lo que me diste. Tetelestai, Señor, consumado es, te he glorificado en esta tierra. Amén. Hermanos, yo sé que estas palabras, ¿verdad? Pues se han sacado unos mensajes un poquito fuertes, difíciles de poder escuchar para muchos, ¿verdad? Pero el Señor nos previene, hermanos, de todas las cosas. Así que yo les pido, hermanos, que mediten en estos devocionales, en estas 7 palabras, hermanos, que estamos exponiendo en nuestra congregación a través de este medio, a manera de devocional. Hermanos, y considerémoslas, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos pasemos la eternidad con Él. Amén. Así que, hermanos, si les ha gustado este devocional, como siempre les pedimos que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, que lo compartan en sus redes sociales y juntos, hermanos, hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima.